En la vastedad de la historia cristiana, hay nombres que resplandecen como antorchas en la noche, no por la facilidad de su camino, sino por la firmeza con que resistieron en medio de la tormenta. Uno de esos nombres es el de Atanasio de Alejandría. Un hombre cuya vida fue un constante desafío a los poderes del mundo y una prueba viviente de que la verdad, aunque perseguida, jamás puede ser silenciada. Atanasio nació alrededor del año 296, en la ciudad de Alejandría, Egipto. Una ciudad que, en aquel entonces, era uno de los centros culturales, filosóficos y espirituales más importantes del mundo antiguo. Alejandría era un cruce de caminos entre lo pagano y lo cristiano, entre lo griego y lo semita, entre el pensamiento antiguo y una nueva fe que estaba cambiando el curso de la humanidad. En ese entorno intelectual y profundamente conflictivo, creció Atanasio. Su familia no era de origen noble, ni pertenecía a las altas esferas del poder. Se sabe poco de sus padres, pero la tradición sostiene que fue criado en el seno de una familia cristiana, lo que ya de por sí era una declaración valiente en tiempos en que la fe aún era perseguida. La Iglesia apenas salía de las persecuciones sangrientas del Imperio Romano, y cada conversión era un acto de coraje. Desde muy joven, Atanasio mostró una mente brillante, aguda, profunda. Tenía el tipo de inteligencia que no solo se alimenta de libros, sino que también discierne lo invisible. Fue educado en las mejores escuelas de Alejandría, probablemente la famosa escuela catequética, donde se formaban los grandes pensadores de la Iglesia primitiva. Estudió filosofía, retórica, las Sagradas Escrituras y también la tradición viva de los padres. No era solo un estudiante prometedor, era un joven que comenzaba a comprender que la verdad no es un concepto abstracto, sino una persona viva, Jesucristo. Fue durante estos años formativos que Atanasio conoció de cerca a los monjes del desierto, en especial a San Antonio Abad, el gran padre del monacato cristiano. Atanasio quedó profundamente marcado por aquella espiritualidad radical. No era la fe cómoda de los templos seguros, sino la fe que se abrazaba en la soledad del desierto, en el silencio, en la lucha contra las tentaciones más profundas del alma. De hecho, años más tarde, escribiría la biografía de San Antonio, una obra que inspiraría a generaciones enteras de cristianos y que se convertiría en uno de los textos espirituales más leídos de la antigüedad. Pero el verdadero cruce de caminos llegó cuando aún era joven diácono. En ese momento, la Iglesia comenzaba a ser sacudida por una crisis teológica de proporciones colosales. Un presbítero llamado Arrio, también de Alejandría, había comenzado a enseñar una doctrina que negaba la divinidad plena de Jesucristo. Según él, el Hijo de Dios no era eterno, sino una criatura elevada, creada por el Padre. Una especie de semidios, poderoso pero no igual al Padre. Esta doctrina, que hoy conocemos como arrianismo, se propagó rápidamente. Era intelectualmente atractiva, parecía racional y conciliadora, y comenzaba a ganar adeptos no solo entre el pueblo, sino también entre los obispos, y lo más grave, entre los emperadores. Atanasio, todavía joven, vio el peligro con claridad. Para él, negar la divinidad de Cristo era derrumbar todo el edificio de la fe cristiana. Si Cristo no es Dios, entonces su muerte no redime, su resurrección no salva, y la esperanza del hombre queda anclada a una ilusión. Fue así como, con apenas 30 años, Atanasio se convirtió en el rostro de la defensa de la fe ortodoxa. En el año 325, acompañó al obispo Alejandro de Alejandría al famoso concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino. Allí, se enfrentaron directamente las ideas de Arrio y la fe de la Iglesia, que venía transmitiéndose desde los apóstoles. Aunque Atanasio no era un obispo, su influencia en el concilio fue decisiva. Su claridad teológica, su pasión por la verdad y su convicción inquebrantable impresionaron a todos. El concilio declaró, con solemnidad, que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, de la misma naturaleza divina. Nacía así el credo de Nicea, que aún hoy los cristianos profesan cada domingo. Sin embargo, la batalla apenas comenzaba. Tras la muerte del obispo Alejandro, Atanasio fue elegido obispo de Alejandría. Tenía apenas 33 años. Era joven, pero su carácter era firme como el hierro. No buscaba agradar al poder, sino servir a la verdad. Y eso, en un mundo donde la política y la religión comenzaban a entrelazarse peligrosamente, lo convertiría en un blanco constante de ataques. El arrianismo, lejos de desaparecer, continuó expandiéndose, y los enemigos de Atanasio no tardaron en movilizarse. Lo acusaron falsamente, manipularon concilios, y lo exiliaron no una, ni dos, sino 5 veces. En total, pasó 17 años de su vida en el exilio. Lo persiguieron emperadores,
obispos y herejes. Se refugió entre monjes del desierto, en catacumbas, y hasta en casas de fieles que arriesgaron todo por protegerlo. Pero nunca se rindió. Nunca pactó con el error. Nunca aceptó la paz a costa de la verdad. Esta parte de su vida nos revela el verdadero corazón de Atanasio, no el del polemista, ni el del teólogo brillante, sino el del pastor dispuesto a perderlo todo antes que abandonar a su pueblo a la confusión. Su lema tácito, pronunciado no con palabras sino con hechos, fue este: la verdad no cambia, aunque el mundo entero le dé la espalda. Durante 17 años, Atanasio caminó por el desierto del exilio, no como un fugitivo, sino como un sembrador de la verdad. Cada vez que era expulsado de Alejandría, encontraba refugio entre los monjes, en las casas de los fieles, en regiones remotas donde el nombre de Cristo aún se pronunciaba con reverencia. En uno de sus exilios, incluso se ocultó en las criptas de las iglesias abandonadas, celebrando la Eucaristía en la penumbra, como los primeros cristianos perseguidos por Roma. Y sin embargo, en ese aparente destierro, florecieron algunas de sus obras más poderosas. En su tratado sobre la encarnación del Verbo, Atanasio nos revela no solo un argumento teológico impecable, sino una experiencia de asombro ante el misterio de Dios hecho carne. El Hijo de Dios se hizo hombre, escribe, para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios. En esas líneas resuena el eco de toda la historia de la salvación. No es solo un dogma, es una invitación a una transformación radical. Pero no todo fue escritura. Atanasio fue un combatiente. No con espadas, sino con firmeza interior. En el año 335, en el concilio de Tiro, fue falsamente acusado de crímenes absurdos, como el asesinato de un obispo llamado Arsenio. Lo increíble fue que Atanasio se presentó en el concilio, acompañado del propio Arsenio, vivo y en carne y hueso. Aún así, sus enemigos no cesaron. Lo exiliaron una vez más. Y él, una vez más, resistió. Como el roble frente al viento. Su vida fue una guerra larga, sin gloria mundana, sin recompensas visibles. Pero mientras el arrianismo parecía ganar terreno en los palacios, Atanasio ganaba las almas de los humildes, de los creyentes sencillos, de los monjes, de los catequistas, de las madres que enseñaban a sus hijos a rezar en secreto el credo niceno. Era una revolución silenciosa, pero imparable. Con los años, la herejía comenzó a resquebrajarse desde dentro. Las contradicciones eran insostenibles. El pueblo empezaba a abrir los ojos. Los concilios posteriores, cada vez más, fueron reconociendo lo que Atanasio había defendido desde el principio, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que negar esa verdad es perderlo todo, y que defenderla, aunque cueste sangre, es salvar la fe de generaciones enteras. En el año 366, finalmente, el emperador permitió su regreso definitivo a Alejandría. Había envejecido, sí, pero su espíritu estaba intacto. Regresó no como un político rehabilitado, sino como un pastor que nunca había abandonado a su rebaño, aunque lo hubieran alejado por la fuerza. El pueblo lo recibió con lágrimas y cánticos. Había vuelto el padre de la ortodoxia. Pasó los últimos años de su vida sirviendo con una sabiduría serena. No buscó venganza. No promovió purgas. Al contrario, trabajó por reconciliar a una iglesia que había sido herida por el conflicto. Y hasta el final, continuó escribiendo, enseñando y animando a los que, como él, sufrían por causa de la verdad. Murió el 2 de mayo del año 373. El mismo aire de Alejandría que había sido testigo de su juventud, de sus persecuciones, de sus exilios y retornos, fue también el que acarició su rostro en la hora de la partida. No murió en la gloria, pero murió en la paz. Y eso, para un hombre como él, era la mayor victoria. Con el tiempo, su nombre fue pronunciado con respeto en todos los rincones del mundo cristiano. Fue canonizado espontáneamente por la veneración del pueblo. Sus escritos fueron estudiados, sus palabras citadas por concilios, sus gestos imitados por santos posteriores. San Gregorio Nacianceno lo llamó la trompeta de la ortodoxia. San Basilio, otro gigante de su tiempo, decía que Atanasio no solo hablaba de Cristo, lo hacía presente con su vida. En 1568, el Papa San Pío V lo proclamó doctor de la Iglesia, un título reservado para quienes han iluminado el corazón de la fe con su inteligencia y su santidad. Pero más allá de los títulos, Atanasio nos deja un legado que resuena hasta hoy. Porque su vida no es solo la historia de un obispo del siglo IV. Es la historia de cualquiera que se ha sentido solo por defender lo correcto. De todo aquel que ha sido perseguido por sostener lo verdadero. De toda alma que ha pagado un precio por no venderse al consenso. San Atanasio es el patrono silencioso de los fieles incómodos. De los que, aun cuando el mundo entero les da la espalda, eligen seguir a Cristo. Y en estos tiempos,
donde la verdad muchas veces se relativiza y el coraje escasea, necesitamos más que nunca su ejemplo. No como un monumento antiguo, sino como una voz viva que nos grita, desde la eternidad: no temas. La verdad es más fuerte que la persecución. Y la fidelidad, al final, siempre será coronada. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrir tu mente y tu corazón a esta historia que no es del pasado, sino también del presente. Si este video te tocó, te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a este canal, La Voz de los Santos, donde cada semana traemos vidas como la de Atanasio para que no se apaguen en el olvido. Deja tu comentario abajo. ¿Qué parte de esta historia resonó más contigo? ¿Has tenido que sostener la verdad en soledad? Queremos escucharte. Y si conoces a alguien que necesita este mensaje, compártelo. Haz que la llama se multiplique. Y por último, un agradecimiento especial, desde lo más profundo, a nuestros miembros del canal, quienes con su apoyo permiten que este proyecto siga creciendo. En este momento, sus nombres aparecen en pantalla como parte de esta comunidad de luz. Ustedes son parte de esta misión. Gracias por creer, por sostener y por caminar con nosotros. Hasta el próximo encuentro. Que la fidelidad de San Atanasio nos acompañe, y que nunca falte el coraje de ser fieles, incluso cuando el mundo entero diga lo contrario.